El rico no precisa del Estado, nos dijo Lula en el primer programa de Latinoamérica Piensa. Una definición que encierra el desafío de construir sociedades no solo prósperas, sino también con justa distribución de la riqueza. Porque no hay una sin la otra, no hay desarrollo sin equidad, no hay democracia sin oportunidades para todos sus ciudadanos. Pese a los avances que transitó nuestro continente en la última década, América Latina sigue siendo el lugar más desigual del mundo, y eso es injustificable. El desafío de la lucha contra la desigualdad demanda de un Estado que tenga la capacidad de romper las asimetrías que genera el mercado y promover un desarrollo con equidad. Dialogaremos y conoceremos experiencias transformadoras con aquellos que en el territorio, en los barrios populares, vieron de cerca el impacto de aquellos momentos donde el Estado asumía el desafío de crear oportunidades para todos y donde el Estado también se rindió ante las políticas neoliberales. Debemos comprender la multiplicidad de factores que generan la realidad de exclusión en nuestros países. Es allí donde debemos poner el foco para intentar desarrollar políticas públicas que permitan transitar realidades de justicia social y de equidad. Se nos presenta de una vez el desafío en nuestro continente de construir una realidad de progreso para todos. Como decía el sacerdote de origen brasilero, Elder Câmara, cuando debe comer un pobre, me dicen que soy un santo. Cuando me pregunto por qué el pobre pasa hambre o está tan mal, me dicen que soy comunista. Debemos conocer la realidad de inequidad que transita nuestra América Latina para poder transformarnos. En esta parte del planeta todavía existen hombres que se sienten hermanos de sus vecinos, de hoy y de ayer. Una verdadera ola de democratización avanza sobre América Latina. Nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. El sueño, el proyecto de la patria grande ha sido desde siempre un sueño compartido por nuestros pueblos. En la América del Sur, el ordenamiento político, económico y social lo decidimos quienes gobernamos por mandato de nuestros pueblos. Temos largo caminho a percorrer na busca de sociedades plenamente desenvolvidas e democráticas. Das populações se manifestarem, dos trabalhadores defenderem seus direitos. Exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana. Quisiera que nuestro continente sea modelo de continente. Un continente de justicia, un continente de solidaridad. ¿Y qué menos puede hacer la izquierda de América Latina que crear una conciencia en favor de la unidad? Solo unidos es que nosotros podremos ser verdaderamente independientes. Junto al equipo de Latinoamérica Piensa, recorrimos el barrio de La Cárcova, en José León Suárez. Allí nos recibió el padre Pepe, nombre con el que todos conocen al cura José María Di Paola. Hola Pepe. Bienvenido, Nicolás. Bueno, gracias por recibirme. Cercano al Papa Francisco y con larga data como cura villero, el párroco nos abrió las puertas de la Capilla del Milagro, lugar donde además de oficiar las misas, lleva adelante diferentes actividades, como la Escuela de Artes Oficios, pensadas para la integración y el desarrollo de los más jóvenes del barrio, donde reside hace más de 4 años. ¿Y se nota el impacto de la comunidad organizada en el barrio? Sí. ¿Sí? ¿Y tiene un emprendimiento también? ¿Gastronómico se está armando de a poco? Y la idea con los directores es ir armando un proyecto para presentarlo al final del año. Acá el tema tiene que tener una mirada muy práctica, ¿no? O sea, los hombres, las mujeres de aquí necesitan conocimiento y capacitación para empezar a trabajar lo más rápido posible. León Suárez se caracterizó por ser aquel lugar en donde los recicladores tomaban el tren blanco, iban a la ciudad y cómo fueron luchadores de un momento de crisis
quizás la peor crisis que tuvo la Argentina. Con el tiempo se van abriendo también otras ventanas como para que los jóvenes y los adultos puedan ir capacitándose en rubros que a lo mejor le parecían muy lejanos. ¿Tenés un rato para que recorramos y sigamos charlando? Vamos. Es un lugar de mucha vida, ¿no? Y es la complementariedad entre la comunidad organizada y el rol del Estado. Exacto. Yo creo que en la Argentina, después de la dictadura, no se volvió a tener este concepto de la comunidad organizada en forma práctica. Es como que un individualismo muy grande. Entonces, a lo mejor podían tener la ideología más comprometida, pero sin embargo el individualismo es como una especie de virus que se va metiendo en la sociedad, ¿no? Cuando se quiere hacer o se reclama solamente al Estado, nos olvidamos del compromiso nuestro. En su más reciente visita a Buenos Aires, pudimos dialogar con el teólogo y ambientalista brasileño Leonardo Boff, referente de la teoría de la liberación, crítico de las políticas neoliberales y optimista con el rumbo que tomó la Iglesia Católica a partir de la llegada del Papa Francisco al Vaticano. Boff destaca la labor de los curas con opción por los humildes y analiza la situación de Argentina y otros países de la región. Leonardo, Argentina vive una situación política, social y económica muy similar a la de Brasil, ¿no? con la diferencia que aquí el neoliberalismo accede a la presidencia a partir de los votos y no de un golpe institucional. En este proceso de descomposición social, ¿no? El movimiento de sacerdotes, ¿no? En los barrios populares, en las villas, cumple un rol muy importante, inclusive en su lucha contra la droga, ¿no? y generando o intentando generar realidades de mayor equidad. ¿Cómo ves el trabajo de todos esos sacerdotes, ¿no? que ponen en riesgo muchas veces hasta su propia vida para defender a los más humildes? Mira, yo creo que es lo mejor que Argentina tiene a pesar de su episcopado, que es conservador, que no sigue la línea de Bergoglio. Esos sacerdotes tienen ese amor al pueblo, porque uno va al pueblo y hace opción por los pobres, contra la pobreza, porque tiene amor a los pobres. Yo he andado un poco por Argentina y veo que en todas las partes hay pequeños grupos y laicos, hombres y mujeres, comunidades que se crean para buscar ese tipo de una, digamos, liberación mínima que viene desde abajo, donde los sujetos, los protagonistas, son las personas del pueblo, no son los sacerdotes. Y a partir de la fe, politizar, es decir, leemos una página de la Biblia, una página de la realidad, hacemos una comparación y sacamos conclusiones políticas, concretas, de cómo cambiar la realidad, mejorarla, hacer que el pueblo sea más sujeto de su propia historia. Visitamos el Bajo Flores, nos adentramos en la Villa 1114 para conocer al padre Gustavo Carrara, párroco de la Iglesia Madre del Pueblo, quien decidió instalarse como un vecino más junto a los más humildes para llevar adelante una vida con el propósito de trabajar en la inclusión y en la formación de los miembros de su comunidad. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Bueno, gracias por recibirnos. No, por favor, bienvenidos. La parroquia de esta villa tiene más de 40 años de presencia en el barrio. Nosotros acá tenemos una pequeña Latinoamérica, por así decirlo. Gente que viene de los países hermanos, de Bolivia, del Paraguay, del Perú, también hay gente del Uruguay o de Chile, y también mucha gente que ha venido del interior de la Argentina, soñando, anhelando un futuro mejor para sus familias. La 1114 tiene por lo menos 45.000 habitantes. ¿Y esta obra la empezaste cuando llegaste vos? Sí, la empezamos nosotros para acompañar a tantos chicos que están en esta situación, ¿no? Lejos de la ostentación con la que históricamente se asocia a las más altas esferas de la curia, la elección de trabajar en las villas es un compromiso con una visión carismática de la fe y los más humildes. Este movimiento se inició en el país en la década del 60 y uno de sus principales referentes históricos fue el padre Mujica. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente.
Estos párrocos, que eligen celebrar sus misas en lugares marginados por el sistema neoliberal, se ponen al frente de capillas que funcionan como verdaderos centros sociales para comunidades que necesitan recibir formación y herramientas que les permitan integrarse. Por eso, estos curas no solo están allí para abrir la puerta de las parroquias, sino que deciden residir en los mismos barrios donde viven sus feligreses. ¿Cómo ves Latinoamérica hoy frente a los procesos políticos de avance de la perspectiva neoliberal en nuestro continente? Yo veo que es una situación dramática. Desde mi país, Brasil, uno puede decir que estamos en un vuelo ciego, como si fuera un avión sin piloto, no sabemos hacia dónde vamos. Porque se ha dado un golpe parlamentario de los neoliberales y quieren llevar el proyecto hasta el final, desmontando todo lo que Lula y Dilma hicieron, particularmente anulando los sindicatos, haciendo el contrato directamente el trabajador con el patrón. Y por otra parte, han restringido prácticamente por la mitad o más todos los proyectos políticos, los proyectos sociales de Lula, con tal que muchos están volviendo de la pobreza a la miseria. Pepe, en el primer programa de Latinoamérica Piensa, Lula definió, como lo dice siempre, ¿no?, que el rico no necesita del Estado, ¿no?, que el Estado tiene que focalizar su energía, su mirada en aquellos sectores que sufren la desigualdad, que sufren la inequidad, la falta de reconocimiento, que durante mucho tiempo son silenciados, invisibilizados, como pasó muchas veces con los barrios populares y con las villas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ves hoy, no solo la Argentina, sino América Latina, a partir del avance de ciertos procesos nuevamente neoliberales? Pienso que es una preocupación, porque ya hemos experimentado en algunos tiempos este tipo de mirada cuando se deja esto que decía Lula, de enfocar el trabajo de promoción a aquellos que lo necesitan, ¿no? Entonces, durante muchos años hemos recibido a hermanos nuestros, y me parece muy bien porque nosotros creemos en la patria grande, creemos que los iniciadores del Mercosur son no las autoridades sino los pobres, porque son los que rompieron un poquito las fronteras para generar una hermandad mucho más grande y más sólida que tiene que ver con el pensamiento de Bolívar y de San Martín, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber una mirada diferente. Creo que la mirada tiene que ser enfocada a los más pobres y desde los más pobres. ¿Es posible romper inclusive con la realidad que seguía viva en los propios gobiernos progresistas de no poder salir de una política económica principalmente extractivista y muchas veces que pone en riesgo nuestro medio ambiente y el porvenir de las generaciones futuras? Mira, aquí hay una cuestión de fondo que habría que profundizar y tomar en serio. Yo veo que hace falta de reflexión entre los políticos, hace muchos manejos y muchas profundizaciones sociológicas, pero no se va al fondo, que para mí son dos puntos fundamentales. De una economía de mercado, hemos pasado a una sociedad de mercado. Entonces todo es mercadoría, con todo se puede hacer ganancias. Entonces tenemos que nos dar cuenta de la perversidad de tipo de sociedad que tenemos. Llegamos a un punto que estamos dentro de un sistema que sobrevive a condición de hacer dinero con dinero. Entonces, altamente especulativo. El capital productivo son 60.000 millones, el capital especulativo son casi 600.000 millones. Posiblemente, a mi juicio, lo que va a derrotar el capitalismo no somos nosotros, será la tierra. Porque la tierra, para reponer lo que sacamos durante un año, necesita 1 año y medio. La tierra misma va a derrotar el capitalismo negándole las condiciones para su autorreproducción. Juntos tenemos que caminar hacia una Argentina
con pobreza cero. Una Argentina que vaya rumbo a pobreza cero. Nuestro principal compromiso es trabajar por una Argentina con pobreza cero. Pobreza cero, pobreza cero, pobreza cero, pobreza cero. Pobreza cero en la Argentina. Desde que Mauricio Macri asumió la presidencia, las políticas neoliberales se profundizaron y aumentaron significativamente los niveles de pobreza en la Argentina. Los tarifazos en el transporte y los servicios públicos, el creciente desempleo, los alarmantes niveles de inflación que impiden llegar a fin de mes, el exponencial aumento de la deuda externa y la transferencia de recursos productivos a los sectores concentrados de la economía golpean más fuerte en los barrios más humildes, en las villas, en los lugares donde es necesario crear oportunidades, en las comunidades donde la gente todavía sueña con reemplazar el pozo por un sistema cloacal, la garrafa social por el gas natural o el barro que cubre los zapatos por una calle asfaltada. Pero esta nueva visión de las políticas sociales y la ausencia del Estado en aquellos lugares donde debe hacerse presente para redistribuir riquezas, garantizar salud, educación y trabajo, hacen que los curas que eligen estar junto a los más humildes y los vecinos tengan pocas esperanzas de que llegara una solución para sus necesidades mínimas. ¿Cómo percibe el momento social que está atravesando hoy Argentina? ¿Se siente a partir de la asunción del nuevo gobierno un mayor impacto de las políticas económicas en un barrio popular como es la 1114? Lo que se vive en un barrio popular como una villa a veces tiene diferencias con lo que se vive en otro barrio. Es necesaria una presencia inteligente del Estado, una presencia articulada del Estado. Las organizaciones de la sociedad civil, las parroquias, la gente misma del barrio hace mucho, pero nosotros sabemos que lo que mueve la aguja para que la gente realmente viva mejor y viva con dignidad es esa presencia inteligente del Estado. Hay una presencia un despliegue de las fuerzas de seguridad medianamente bueno, pero seguridad en un barrio como este hay que entenderla en sentido amplio, no en un sentido restrictivo. Seguridad es que haya vacantes para todos, para las escuelas. Seguridad es también no depender de un comedor comunitario para comer. Seguridad es tener la posibilidad de estar seguro de que no te tenés que ir rápido porque no podés pagar el alquiler. Entonces un Estado presente que tenga una mirada integral de la cuestión. Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, varias veces me repitió una frase que creo que vos le hiciste carne en tu propia decisión de vida, ¿no? Vive como piensas o pensarás como vives, ¿no? Vos que sos heredero de la tradición de Mujica, no del Pepe, sino del padre, de Carlos, ¿pensás que el hecho, ¿no?, de la oportunidad y de tu decisión de estar en las comunidades más humildes en términos de derechos económicos, ¿no?, de donde se necesita mayor presencia del Estado, te ha permitido también observar las distintas etapas de la Argentina contemporánea, ¿no? El derrumbe del 2001-2002, ¿no?, con el fuerte impacto social y de profundización de la inequidad y de las injusticias, y también el resurgir con un Estado más presente. ¿Cómo observaste en las comunidades que vos integrabas en aquel entonces, ¿no?, en la 21-24, sí, en la ciudad de Buenos Aires, esa transición entre dos modelos, ¿no?, un modelo de exclusión y un modelo que intentaba integrar a todos los argentinos con sus limitaciones también? Es cierto que nosotros, al vivir dentro de la villa y al vivir como un vecino más, compartís el día a día. Yo recuerdo que yo tenía un grupo de hombres muy grande en la Villa 21, en una reunión en donde cada uno transmitía lo que estaba pasando y pensando. Me dice, la verdad que estoy cansado de ser ama de casa. Y bueno, realmente me quedé impactado. Claro, la comunidad ahí es paraguaya, trabajadora, obrera de la construcción, sin trabajo. Fue realmente extraordinario. Pero porque uno que vivía ahí sabía de la dificultad, porque además la teníamos que afrontar nosotros. Luego de la crisis tan profunda que atravesó la Argentina en el 2001-2002, donde los indicadores sociales desnudaron un proyecto de no país, de fuerte concentración de la riqueza,
¿Se observó a partir del 2003, ¿no? un rol más activo, la posibilidad de construir un Estado más inteligente, más presente, que ponga en su centralidad el desafío de la ruptura de las inequidades que genera el mercado y el sistema capitalista en general y mucho más en nuestra América Latina? Sí, yo creo que después del 2003 eso se fue viendo. Faltó una mayor fuerza todavía en estos barrios para romper los núcleos duros de exclusión y de pobreza. ¿Y qué sería esa mayor fuerza? ¿Que es más Estado? ¿Se vincula más al modelo económico? ¿Son procesos que llevarían más tiempo? Son procesos que llevan más tiempo. Son procesos que llevan más tiempo, que llevan años. Mi nombre es Francisco Paco Olveira, soy sacerdote en la Isla Maciel. Es un barrio muy estigmatizado, con mucha pobreza, aunque creció mucho en los últimos años para bien. Desde el año 2015 para acá la realidad social cambió mucho, realmente para mal. Yo me doy cuenta muy claramente por muchos indicadores que mucha gente que había salido de la pobreza volvió a entrar en la pobreza, mucha gente que había salido de la indigencia volvió a entrar en la indigencia. No era que estábamos en el paraíso, digamos en diciembre del 2015, pero es cierto que por medio de determinadas políticas públicas que tenían que ver con el ingreso individual, como la asignación universal por hijo, o como las cooperativas de trabajo, o el entrenamiento para el trabajo, distintas herramientas donde ingresaba algo de plata en el bolsillo de la familia y además había trabajo. Ahora lo que nos damos cuenta es que por la falta de trabajo, donde mucha gente se quedó sin trabajo, tanto en el mercado formal como en el informal, porque ya prácticamente no hay changas, es un combo que hace que la gente hoy ya no llegue a fin de mes, ¿no? Que con dificultad a mitad de mes esté llegando. Te das cuenta que viene la gente a pedirte cosas que no te pedía antes, como que le llenes la garrafa, porque a lo mejor tiene la leche pero no tiene para calentarla, o te viene a pedir, con mucho más que antes, te viene a pedir trabajo, cosas que uno no puede darle. Antes había un montón de movimiento en el barrio en todo lo que tenía que ver con, digamos, el mejoramiento de la vivienda, porque le sobraba un manguito a la persona y eso lo invertía en poner una puerta nueva, en arreglar un techo que se llovía. Tenemos que abocarnos para llegar antes de aquel que puede llevar un arma o droga, tratar que los chicos puedan vivir y crecer sanamente. El padre Pepe siempre dio la cara, y dio la cara por cada uno de ustedes. Y así vine y realmente encontré aquí mi lugar, mi barrio, mi familia, que son ustedes. ¿Cómo ves el presente, ¿no? en un distrito tan complejo como San Martín, donde se nota también las profundas inequidades sociales, ¿no? Porque es un distrito muy heterogéneo en cuanto a nivel de ingreso? No podríamos dejar de analizar en el contexto del conurbano, ¿no? Porque creo que el conurbano está atravesado por un mismo tema, que es justamente esta diferencia, esta inequidad entre sectores de clase media alta y sectores que están marginados. Yo cuando llegué acá, hace 4 años y medio más o menos, vivía en una casilla de madera y en el fondo del barrio, y cuando llovía era imposible llegar desde la casilla hasta acá. Me traían el agua en todas las casas que estábamos ahí, nos traían el agua en los camiones de la municipalidad. O sea, como pequeñas decisiones, pero importantes decisiones, pueden transformar la vida del barrio. Evidentemente hay hechos profundos que tienen que ver con lo que me decías recién, pero que cambian la vida, la hace más válida. Faltan algunas, pero no solamente en Carcova, en todas las villas
que están aquí, por ahí falta 13 de julio, faltan algunos lugares, pero se hizo un paso. Evidentemente, ante tantos años de postergación, falta mucho más. Pero bueno, pero parece que es el camino. Esta presencia, yo diría, inteligente del Estado. Nosotros decimos, es una presencia inteligente para hacer saludable la vida de un barrio. La humanidad, a lo largo de sus siglos de historia, se ha dividido entre aquellos procesos que tienden a concentrar la riqueza y las oportunidades y aquellos que han tenido en su centralidad la voluntad de distribuir y de generar mayores niveles de igualdad y también de equidad, ¿no? Hoy América Latina también está en un proceso de tensión y de discusión, ¿no? Si el crecimiento es para todos. ¿Cuál pensás vos, Gustavo, que es el límite de esa presencia del Estado que se ha vivido, inclusive cuando el Estado pasó a ser un actor central en su vocación, por lo menos, de generar estos niveles de equidad? Yo creo que, digamos, los mismos funcionarios que llevan adelante las políticas públicas, que son funcionarios del Estado, también son hijos de una cultura y de una época. ¿Y cómo se miraba estos barrios históricamente? De alguna manera, como están en tierras ocupadas, ¿sí?, pareciera, digamos, que se caen los otros derechos, o que los otros derechos no existieran, ¿sí? Y eso es un condicionamiento muy fuerte, donde hay que hacer un camino, yo diría, de cambio, de conversión, para decir, bueno, el destino universal de los bienes está por encima de la propiedad privada, en tanto y cuanto la propiedad privada sirve para ordenar ciertas cosas, pero el destino universal de los bienes es para que cada ser humano viva con dignidad, ¿no? Por eso el Papa muy sabiamente pone la triplete, ¿no? Tierra, techo, trabajo, y en torno a eso todo el resto. Lo que es necesario para que una persona viva bien. Los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener la mínima base material y espiritual para ejercer su dignidad. Este mínimo absoluto tiene en lo material 3 nombres: techo, trabajo y tierra. Cuando tuvimos que tomar la decisión de abrir el comedor, eran, digamos, claramente sentimientos súper encontrados, ¿no? Por una parte, bueno, si hay hambre o si hay necesidad, hay que hacerlo. Pero por otra parte me da mucha bronca tener que estar dedicándome a hacer cosas que yo pensaba que nunca más iba a tener que hacer en la Argentina, cuando podrías estar dedicándote a lo que nos dedicábamos hasta ahora, al mejoramiento de vivienda, a los talleres para los jóvenes. Entonces te da mucha bronca. Muchas veces aquellos sectores sociales que nacieron en hogares que garantizan un umbral de ciudadanía, de derechos, ¿no? que han tenido siempre una cama caliente, todas las comidas necesarias, ¿no? El propio hecho de apropiarse del derecho a la educación, una escolaridad temprana, en una sala de 2, ¿no? Proyectarse yendo a la universidad. Yo creo que ahí es el desafío nuestro como sociedad, hacer comprender que debemos garantizar un umbral de derechos para todos, ¿no? Y mucho más para el que más necesita. Y es ahí donde el Estado cumple un rol central, ¿no? Sí. Donde hay ciertos sectores de mayores ingresos que pueden reemplazar ciertas responsabilidades del Estado con dinero, pero el sector más popular siempre necesita mayor presencia y una comunidad organizada, que es lo más valioso, ¿no? Muchas veces adelantarse a la presencia del Estado en comunidades que lo necesitan, que eso termina forzando la propia presencia estatal a partir de la organización y la demanda legítima de esa necesidad ausente durante tanto tiempo. Y yo te sumaría, hay una espiritualidad común de los argentinos que debiera trabajarse, conciliar desde todo el ámbito educativo, religioso, de las organizaciones sociales, que es este tema de lo comunitario, o sea, el pensar en clave del otro, ¿no? O sea, para vencer ese individualismo que hablábamos al principio.
No vamos a superarlo si vamos a seguir pensando en solamente el bienestar de uno y el desarrollo de uno en la vida. Cuando se pierde como horizonte la comunidad, entonces ahí es cuando tenemos los problemas que tenemos. Eduardo Galeano decía que lo único que se construye de arriba hacia abajo es un pozo, ¿no? Que los cambios sociales deben emerger de las bases, ¿no? De esa comunidad organizada. Obviamente en nuestras sociedades modernas la política y el Estado es un ordenador social y es lo que permite los cambios más profundos, que debe ser complementado por una comunidad organizada, como es el caso de la enorme obra que con tu equipo vos llevas adelante en este barrio popular. ¿Por qué pensás vos que hay veces, inclusive en sectores medios que profesan el catolicismo, ¿no? Que tiene esa mirada, ¿no? de solidaridad, de trascender en el otro, cuestionan cuando el Estado cumple un rol central en intentar romper las inequidades que genera el mercado y a veces hasta cuestionan ciertos planes sociales, ¿no? Desde sus hogares con calefacción, con televisión, con un umbral de derechos que otros sectores sociales no logran adquirir. Claramente la presencia del Estado, no me cabe la menor duda que es necesaria en este lugar. Al vivir una semana aquí uno se da cuenta de que la presencia es todavía muy insuficiente. Las villas de la ciudad le aportan mucho a la ciudad. Incluso hay por ahí un prejuicio de decir de que acá la gente no trabaja o no quiere trabajar. La gente quiere trabajar y hay mucha gente que aporta trabajo en el resto de la ciudad. Personal doméstico, personal de cuidado de personas, manejo del transporte público, recolección de residuos, en las obras, la ropa que la gente se pone y que usa en la ciudad. Muchas veces surgen, digamos, de estos sectores populares. De alguna manera, sin estos sectores, yo diría un poco que la ciudad se paralizaría, ¿no? Si estos sectores no le hicieran el aporte que ya le están haciendo. La combinación de un Estado ausente y el prejuicio que padecen las personas que viven en los barrios humildes se están convirtiendo en un común denominador en varios países de nuestra región. Y Brasil no es la excepción. Por el contrario, desde que Temer se puso al frente del Poder Ejecutivo, por medio del irregular impeachment que realizó el Senado a la expresidenta Dilma Rousseff, las reformas estructurales y la política de ajuste impactaron negativamente en los trabajadores brasileños y en los sectores más vulnerables. Pensar en cómo las frágiles alianzas electorales permitieron que un hombre como Temer llegue al poder hacen que Leonardo Boff repiense cuáles fueron las deudas que quedaron pendientes de los gobiernos progresistas. Vos que has vivido distintos procesos políticos, que has vivido y has sufrido todo lo que han sido los años más oscuros de la década del 70, del 80, pero también el auge del neoliberalismo. ¿Cómo evaluás hoy el presente del Brasil, ¿no? En este año de gestión de Temer en cuanto al impacto social que esto tiene en los sectores más vulnerables, en los sectores que necesitan la presencia del Estado? Los gobiernos progresistas, Lula y en otras partes de América Latina, vinieron desde abajo de la gran articulación de los movimientos sociales. Pero cuando los presidentes llegaron arriba, elaboraron una estrategia de una conciliación de clases, una gobernabilidad con muchos partidos. Y se han olvidado de las bases de donde vinieron. Entonces hubo una gran despolitización de los movimientos, se quebró la organicidad de la cúspide, del caso del PT con las bases populares. Entonces es una situación dramática que a nosotros, desde el pueblo, nos ha quedado solamente la calle y las plazas. Y ahí hay que dar la batalla. Grandes manifestaciones, resistencias, denuncias, articulaciones de todos los movimientos sociales, que son muchos, para hacer frente, denunciar y elegir representantes nuestros que pueden ser la contrapartida de un Estado de un carácter tan liberal como lo nuestro. Si uno analiza inclusive los procesos electorales, hay muchos sectores populares que ganaron derechos económicos, ¿no? Que
muchas veces, inclusive como la propia limitación de la transformación cultural de nuestros pueblos, se sobredimensiona el hecho del ciudadano consumidor más que el ciudadano, ¿no?, que debe hacer valer todos sus derechos que le garanticen esa movilidad social constante. ¿Vos pensás, Pepe, que inclusive estos sectores populares no han sido reinterpretados por los procesos progresistas de América Latina, de sus nuevas demandas? Porque si uno analiza las distintas elecciones a lo largo de los últimos años, inclusive en gobiernos que se ha logrado transformar fuertemente la realidad, sí, los propios sectores populares terminan eligiendo o votando por alternativas electorales más conservadoras o más vinculadas a la desregulación de los mercados. Yo creo que votan también por un enojo, quizás, frente a las no respuestas, ¿no? Y a veces lo que la gente busca es lo que ha recibido al principio, que frente a la ausencia es la ayuda, ¿no? Ahora después la gente lo que quiere es realizarse. Entonces yo creo que la clave del trabajo, la clave de la producción es fundamental para esto. Es decir, cuando hay empleo, la gente se realiza. Entonces, pienso que hubo una muy buena intención y una muy buena decisión con los planes, contra lo que muchas veces uno escucha, con la asignación universal. O sea, son pasos que se fueron dando y que fueron extraordinarios, que dieron un nivel de vida y una economía popular interesante. Al campo popular no se le presenta el desafío de generar un paradigma tan convocante como es el individualismo para el neoliberalismo, porque parte del problema de la propia resolución de las inequidades de nuestras sociedades, América Latina sigue siendo, pese a los avances, el continente más desigual, no el más pobre, pero sí el que presenta los mayores niveles de desigualdad entre sus ciudadanos. ¿Cómo es posible desde una comunidad organizada romper esa mirada del individualismo tan extremo que ataca las sociedades occidentales? Deberíamos tener más amor por los pobres, por los humildes, y un buen signo de discernimiento es por ahí mirar el teléfono de uno, con los contactos o las relaciones de uno, y bueno, ¿cuántos amigos humildes, de la clase humilde, de la clase popular, cuántos amigos tengo, ¿no? Ese es con cuántos comparto o siento a mi mesa o me siento a la mesa de ellos, ¿no? Me parece que eso también es decidor y es clave, digamos. ¿Se está disociado el dirigente político y social de la propia realidad de su pueblo? Y muchas veces sí, y eso juega totalmente en contra, digamos, ¿no? Me parece que... le ha pasado a la Iglesia eso también, ¿no? Obviamente. Y por eso es tan importante el Papa Francisco. En toda institución, y por eso Francisco dice que la austeridad de vida que debemos tener los que de alguna manera dirigimos distintos espacios es un buen antídoto contra la corrupción, ¿no? Es un buen antídoto contra sacarle a los más humildes los que a los más humildes les pertenecen. ¿Y qué correlación de fuerza, Leonardo, precisan los proyectos nacionales, populares, progresistas para poder regular el capital financiero y el capital transnacional? Yo creo que no hay que esperar nada de arriba, porque de arriba viene más de lo mismo. Y esas las grandes élites brasileñas del caso, que son 71.440 multimillonarios, que controlan más de la mitad del PIB de Brasil. Essas élites han comprado las demás élites políticas y han creado una base parlamentar con la cual pueden hacer pasar prácticamente todos los proyectos que quieren. Esa idea de las políticas sociales, concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres, y mucho menos inserta
en un proyecto que reunifique a los pueblos, a veces me parece una especie de volquete maquillado para contener el descarte del sistema. El trabajo es algo propio de la persona humana y expresa su dignidad de criatura hecha imagen de Dios. Por eso la gestión del trabajo supone una grande responsabilidad social que no se puede dejar a merced de un mercado divinizado en el que con frecuencia se considera a la familia como un peso o un obstáculo a la productividad. Los organismos financieros internacionales han de velar por el desarrollo sostenible de los países y la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios que, lejos de promover el progreso, someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza, exclusión y dependencia. Y en este mundo, que inclusive nosotros analizamos, por ejemplo, el presente de México, ¿no? con la posibilidad también que una expresión progresista, popular, pueda ganar las elecciones del 2018, ¿no? Que el muro, que no es contra México, sino es contra Latinoamérica que pretende construir Donald Trump, nos regala quizás la posibilidad de ver que hoy el mundo tiene dos figuras, ¿no? Una figura mucho más tendiente a la concentración, como es el presidente de los Estados Unidos, y una contrafigura que es el propio Papa Francisco, ¿no? Que es quizás quien está en la vanguardia, ¿no? del reclamo y es la voz de intentar garantizar derechos en los distintos pueblos. No fue casualidad que su primera visita como Papa haya sido a visitar a los refugiados, ¿no? En un país tan rico como Italia, que quizás no da la respuesta que debería dar a todos aquellos que están escapando o las crisis económicas o las propias guerras en el Medio Oriente. ¿Vos te sentís inspirado por Francisco, la propia organización de ustedes, ¿no? ¿Tiene un acompañamiento fuerte? Sí, realmente creo que lo interesante es, nosotros como cura de las villas hemos compartido mucho con Bergoglio y esta mirada del mundo también la tenía en la ciudad. O sea, yo siempre digo que la gran virtud de él es que miró Buenos Aires desde la villa. Entonces no la miraba desde la Plaza de Mayo, donde están los poderes y quizá la postal turística. O sea, él decidió ver la totalidad, pero desde la periferia, como dice. Y creo que eso es lo que le da la sabiduría para poder juzgar las cosas. En el mundo está haciendo lo mismo. Y por eso pensamos que realmente es un líder espiritual que ojalá estemos a la altura de interpretar muchos de los desafíos que él está asumiendo y que está planteando. Realmente nos sentimos muy acompañados y muy contentos de que en el mundo este giro espiritual de la mano de la Iglesia sea una alternativa para el pensamiento, para el unir, para el buscar consensos. Sí, me parece que es un momento en donde deberíamos aprovechar mucho, tanto a nivel espiritual como Iglesia, como a nivel comunitario, social y político. ¿La Iglesia se ha reconciliado con vos? Porque vos seguís siendo el mismo, pero uno tiene la perspectiva desde la asunción de Francisco, que la Iglesia está recuperando parte de su tradición de ponerse del lado de los más débiles. Yo creo que una de las cosas buenas que ese Papa ha hecho, se está reconciliando con todos los teólogos de la liberación, Gustavo Gutiérrez, John Sobrino, Arturo Pauli. Tengo la invitación de encontrarme con él para discutir eso. Y porque el Papa viene de ese caldo cultural eclesial de la liberación, la versión argentina del pueblo oprimido, de la cultura silenciada, pero el eje estructural era opción por los pobres, contra la pobreza, a favor de la justicia social, no del paternalismo, del asistencialismo. Entonces yo creo que hay aquí un camino nuevo que ahora se ha hecho oficial con ese Papa. Es un Papa que tiene lado. Por la primera vez en la historia, los papas siempre han mantenido un equilibrio. Ese no. Tiene lado de los pobres, de los últimos, critica el sistema del capital que adora el dinero, que es un sistema antivida.
é um sistema assassino, porque hace morir de hambre e de enfermedades milhões e milhões da humanidade. El rol de la iglesia, a ver, la iglesia es muy amplia, a veces la iglesia pensamos iglesia institución, por lo general nuestras conferencias episcopales en América Latina, nuestros obispos, en general dejan bastante que desear, pero también, como decía Carlito Mujica, un cura villero, mártir de acá de las villas de Argentina, él decía, siempre va a haber sacerdotes, siempre va a haber cristianos comprometidos con la lucha del pueblo, porque el mensaje de Jesús claramente es un mensaje liberador y es un mensaje de fraternidad y de una mesa partida y compartida. Así que yo confío también, ¿no?, en que como en momentos momentos muy importantes de América Latina, de las revoluciones, los cristianos se comprometieron en las luchas por la liberación de América Latina. Hoy también muchos cristianos que además despertaron a la política en este tiempo como forma de transformación, también van a seguir acompañando las luchas de nuestros pueblos de América Latina, y yo eso me lo encuentro mucho, ¿no? Como no por nuestras personas, sino por lo que representamos, muchísima gente, incluso muchísima gente que no tiene fe, se siente apoyada y, si vos querés, hasta bendecida en la lucha cuando encuentra curas, cuando encuentra religiosos y cuando encuentra cristianos que están metidos también en las luchas populares. Vieron que Francisco habla tierra, techo y trabajo. No hay techo para todos en esta tierra, ¿sí? No hay tierra para todos en esta tierra. No hay trabajo para todos en esta tierra. Sin embargo, esa es la voluntad de Dios. En la casa de mi Padre, dice Jesús, ¿sí?, hay muchas habitaciones, hay lugar para todos. Como hombre de fe, seguramente has rezado para que la Iglesia recupere el camino de Cristo. ¿Sientes que hacia ahí va? Yo creo que con ese Papa sí, porque ese Papa no es que desprecie doctrinas, pero dice, a mí no me importan doctrinas. Antes de las doctrinas viene la persona humana. Antes de las disciplinas viene el pobre. A esos hay que hablar, atenderlos. Y él dice algo que es un poco revolucionario, que Cristo no vino a crear una nueva religión, vino a enseñarnos a vivir en solidaridad, en amor, en misericordia, lo que él llama los bienes del reino. En el lenguaje teológico, él recupera la tradición de Jesús, que es anterior de los evangelios. Los evangelios fueron escritos 30, 40, 50 años después de la muerte de Jesús, pero se quedó ese nudo de valores que es la solidaridad, la apertura a los demás, la misericordia, la revolución de la ternura que hay que tener con todos los seres humanos. ¿Y es Argentina un pueblo solidario? ¿Vos pensás que somos un pueblo solidario? Más allá de, muchas veces uno observa esas movilizaciones frente a una tragedia, pero rápidamente a veces uno tiene la percepción que nos acomodamos nuevamente en ese paradigma del individualismo y del progreso individual, y no de ser conscientes que somos parte de una comunidad, que si no nos realizamos en el colectivo social más amplio, terminamos encerrados en la supuesta búsqueda de una acumulación sin sentido.
Pienso que en el origen, en los genes, hay una solidaridad que cuando se da posibilidades a desarrollarla, hemos desarrollado. En este momento, desde hace 40 años atrás, hemos caído en una crisis en donde el individualismo se ha metido mucho. Ante una tragedia está bien que todos reaccionemos. No sé, una inundación, un terremoto, está bien, pero eso no puede ser un parámetro. ¿Cómo se multiplica que logremos en nuestras sociedades ese compromiso de búsqueda de la trascendencia como un ser colectivo, ¿no? Y no en la salvación de la acumulación de dinero, de bienes, que muchas veces ni siquiera necesitamos, ¿no? Que es parte de la crisis del modelo global, ¿no? Y mucho más en los países como los nuestros. Sí, yo creo que, como dice Francisco, hay que salir de la autorreferencialidad, de pensar primero en mí, después en mí. Cuando uno se abre al otro, cuando uno le ayuda a que el otro viva mejor, la vida de uno se cobra de sentido. Porque vale la pena vivir de este modo, intentando que los otros vivan mejor. Cuando uno sale de sí mismo y se pone a hacer el bien a los demás, encuentra una fuente de felicidad, que a veces no la encuentra cambiando de celular cada 2 meses, porque lo conseguiste y ya estás vacío de nuevo. Cambiaste el auto y ya estás vacío de nuevo. Cuando el corazón de una persona se plenifica, cuando puede abrirse al otro, establece vínculos con el otro, y me parece que ese es el camino. En América Latina seguimos teniendo algunas esperanzas con Evo Morales, con ahora el sucesor de Correa, pero son batallas que son muy justas, son casi 50-50. Creo que la batalla es muy desigual, pero creo también en la lucha de los pueblos y creo que si bien ahora estamos en un hacia atrás, yo creo que se puede retomar la cosa, y como creyente también tengo esperanza que al final la vida venza a la muerte. ¿Y tenés esperanza de que América Latina pueda desarrollarse con equidad, Leonardo? Lo bueno de la situación de América Latina es que ella está al margen de los grandes conflictos. Y la otra parte es el continente que más riquezas ecológicas tiene. Todos los grandes economistas, Krugman, Stiglitz, dicen la economía futura será una economía montada sobre la ecología. Y ahí estamos bien, porque tenemos superabundancia de agua, de biodiversidad, de florestas húmedas, 2/3 del suelo nuestro es cultivable. Ahí podemos emergir como naciones que pueden ser la mesa puesta para el hambre de todo el mundo. Y esa es mi esperanza. Por eso es bueno que estamos un poco al margen. Estamos fuera de esos conflictos enormes que podemos preservar, a pesar de que ellos, el gran capital, nos quiere recolonizar, hacernos exportadores solamente de commodities, desindustrializar y privatizar todo eso. Pero hay el sentido de una soberanía, de construir un proyecto nacional nuestro que tiene su futuro y abierto a la totalidad del mundo. Entonces yo creo que esas ideas que tienen ya muchos años se están configurando en proyectos que vienen desde abajo, y ahí nos da la esperanza que podemos tener un futuro en una sociedad, como decía Paulo Freire, menos malvada, en la cual no sea tan difícil el amor y la amistad. En el próximo programa dialogaremos con Marco Aurelio García, asesor principal en política internacional de los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Marco Aurelio es uno de los principales impulsores de la integración latinoamericana y arquitecto de la construcción del UNASUR.